Iniciamos. Bien. A ver. Hace zoom. Ya arrancamos. Ahí va. Ahí Sí. se ve bien, ahí se ve bien. Ajá, Ajá. Bien. ajá. Bueno, entonces, cultura organizacional. Lectura uno: la escuela cognoscitiva y la escuela estructuralista. Bien, la organización como sistema de ideas. Entonces, comencemos con la cuestión de la identidad. La identidad es el principio que rige en todo el sistema, hacia los procesos, estructuras y a los productos y servicios brindados. Si bien cada organización cuenta con su personalidad e identidad corporativa, no podemos dejar de lado la cultura que lo rodea. Todo sistema tiene como rasgos culturales aspectos propios de la sociedad a la cual pertenece. Existen diferentes teorías que estudian las culturas organizacionales como sistema de ideas. Tenemos la escuela cognoscitiva y la escuela estructuralista, que son las que vamos a ver ahora. La escuela cognoscitiva se encarga del estudio del conocimiento, del análisis de los procesos de pensamiento que intervienen en las personas en el momento en el que aprenden. Esta escuela es conocida también como gestáltica. Se ocupa de estudiar cómo las personas perciben el entorno, el mundo, el contexto que los rodea, cómo interpretan e incorporan esa información y cómo la guardan, recuerdan y utilizan. El objetivo de esto es saber de qué manera aprenden los individuos, qué es lo que aprenden y con qué fines lo hacen. El proceso cognoscitivo. Intervienen numerosos factores como, por ejemplo, los modelos mentales y los juicios particulares de una persona o sistema. Después tenemos los procesos de generar conocimiento, que dice percepción, que tiene el sujeto del objeto o de lo que observa, la memoria para recordarlo y el proceso de aprendizaje en sí. Eh, uy, la, Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Recién empezaron? Sí, Sí. recién, mira. Listo, perfecto. La manera en que una persona interpreta el mundo que lo rodea influirá directamente en cómo percibirá y qué sentirá la segunda vez en que se enfrente con esa situación, hecho o cosa. El cómo percibimos la realidad que nos rodea está vinculada con nuestras percepciones, nuestros sentidos, nuestra biología y nuestra experiencia pasada. Todo eso condiciona nuestra manera de ver el mundo. Esta escuela considera que las percepciones y el conocimiento que tiene una persona influyen directamente en sus acciones. Entonces, ¿se entiende más o menos de qué se trata la escuela cognitiva? O sea, básicamente es esta cuestión de estudiar cómo la persona va a percibir todo lo que lo rodea, su entorno, ¿bien? Su contexto. Entonces, cómo percibe esto, cómo toma toda esta información de su contexto y cómo la utiliza, cómo la guarda y cómo la utiliza todo eso. De eso se va a tratar. Eh, por eso, porque ¿para qué hace todo esto? Porque el objetivo, como hablamos acá, es aprender cómo los individuos, digamos, qué aprenden y para qué lo aprenden. Más o menos. ¿Estamos? Estamos. Ah. La escuela estructuralista. Estudio de las organizaciones como sistemas sociales desde dos perspectivas. El enfoque sincrónico, que hace referencia a la lengua como permanente, involuntaria y ajustada a un sistema, y el enfoque diacrónico, que está constituido por el habla que es sistemática, voluntaria y espontánea. A partir de esos elementos es posible conocer, analizar y describir las causas de los diferentes hechos que no solo comunican, sino que también se adaptan a principios y valores. Estas actitudes pueden ser conscientes o inconscientes. Ay. Estructura. Todas las actividades, percepciones, modelos y valores que hacen a la constitución de la persona. Eh, Aquello que suceda en la cultura de una organización es reflejo fiel de su sistema de símbolos, el cual a su vez es influido por los modelos mentales y juicios de sus actores. Esta escuela se caracteriza por el análisis de la lingüística, cuyo objetivo es analizar la lengua y conocer cómo funciona la mente de la persona en el proceso de pensamiento, lógica y habla. Entonces, ¿quién quiere explicar la escuela estructuralista de una manera más digerible? Mientras me sirvo un mate. Yo no. No se peleen, no se peleen. Se lavaba la mano poderosamente, decía yo no. Y hasta se lució su mate, boludo. Ah, A ver, para. Lo del enfoque sincrónico y diacrónico, me acuerdo que
¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan la clase que hicimos para los de mi cátedra, que nos dividimos en grupos y cada grupo tenía que hacer una escuela. Yo falté ese día, por eso. Ah, yo no, Terrible. no me hicieron hacer eso. Sí me acuerdo, creo que no estaba en mi grupo y tampoco me acuerdo nada de ese día. Así que Sí, por eso La te digo, duda. Santi, yo hice esa escuela. Ay, ¿para qué se A ver, olvidó? Ah, yo tengo un mini resumen, no sé si quieren que lo lea. Dale. sí, léelo. Listo, tenemos que están las dos escuelas y la estructuralista se caracteriza por el análisis de la lingüística y el objetivo es analizar la lengua y conocer cómo funciona la mente de la gente. ¿Ya? El pensamiento, la lógica y el habla que tienen estas personas. Ujú. Después tenemos que se divide en dos ramas, que es la diacrónica y la sincrónica. La diacrónica refiere al habla, que es más sistemática, voluntaria y espontánea. Y después está la sincrónica, que refiere a la lengua como algo permanente, involuntario y ajustado a un sistema. Básicamente es cómo la lengua funciona en un momento específico. Y ya. Ok, bien. No sé si les sirve. O sea, podríamos decir que sí. el sincrónico o la sincrónica El sincrónico es es como como algo más. claro, es Sí, inconsciente y el claro, diacrónico es algo más consciente. Mira, vos miralo como algo así. La escuela estructuralista sería entonces la escuela que se va a ocupar de analizar el habla o la lingüística de la organización. Esta lingüística o habla puede ser sincrónica o diacrónica, que sería la sincrónica, que es todo lo que va a ser inconsciente, lo involuntario, lo que va a surgir así, porque es así ya dentro de la organización. Como te Y sale. claro. Y bueno, lo diacrónico, el cómo van a hablar, cómo se van a expresar para saber cómo mostrarse. Claro, bien. Eh, bueno, entonces acá tenemos un pequeño resumen que dice escuela cognoscitiva y la escuela estructuralista, que dice escuela cognoscitiva, su objetivo es conocer cómo aprenden, qué aprenden y para qué y para qué lo hacen. Y después la otra dice se refiere a la lengua como permanente, involuntaria y ajustada a un sistema. Bien, pasamos a la base ideológica. La estructura de equivalencia mutua. Objetivo. A partir de modelos compartidos, valores sociales y principios, y el conocimiento que de ellos tienen los miembros de una organización, es posible predecir el comportamiento futuro de las personas. La cultura cuenta y está formada por lineamientos guías, no explícitos, no están asentados en ningún lugar particular. Sin embargo, son compartidos por algunos grupos que tienen un interés común y que a través del conjunto actúan para su consecución. Todos los colaboradores hacen lo que se espera de ellos y accionan en consecuencia ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. El denominador común es el conocimiento estandarizado acerca de comportamientos esperables ante determinadas circunstancias. Se valora los intereses propios por encima de los grupales o compartidos. Cuando surge un conflicto, se apela a la mediación como recurso. Y son planificaciones a corto plazo. Bien. Eh, Escucha, Santi, sí, sí, decime. eh, puede ser que un ejemplo de la escuela estructuralista, ahí recién se me ocurrió, puede ser que esto de que la lengua diacrónica y la sincrónica, tenemos la diacrónica que dice de que el habla es más voluntaria y espontánea y evoluciona a lo largo del tiempo. Eso tiene que ver más que nada capaz. En el momento, por ejemplo, se me ocurre el momento de socialización en una empresa. Esta que te empiezan a contar la historia y todo lo demás. Mm, Si en el momento que te lo hace, por ejemplo, un compañero de trabajo, te puede hablar de una manera más casual, más distinta, más tranquila. A diferencia de en el caso de la sincrónica, que es en un momento en específico, por ejemplo, una charla con mi jefe, que no le voy a estar hablando de tú, ¿entendés? Como, eh, claro. no sé, capaz puede ser eso. Pero no sería al revés, porque o sea, como dice que es más sistemática la diacrónica, lo siento como más formal en algún punto, Sí, ¿o pero no? acordate que el sistema no tiene que ver con eso, sino con el conjunto de personas que también pueden estar. Claro, Como en el otro te dice, se centra en cómo la lengua funciona en un momento en específico, puede ser eso de que te diga. claro, ahí va. Pero no sé, Puede ser totalmente de acuerdo, o sea, no tengo ni... Si supiese la respuesta te lo diría, pero puede ser, totalmente. de una. Bien. Bueno, básicamente acá habla un poco de esta cuestión de la cultura, ¿bien? De lo que venimos viendo ya
hace rato y básicamente habla acá de que estos modelos compartidos, los valores y todo esto es como que también hace posible predecir el comportamiento futuro de las personas, porque al compartir como la misma cultura, los mismos valores, ideales, es como que de alguna manera todos van a actuar de cierta manera ante ciertas situaciones. Eh, bueno, después habla del denominador común que tiene que ver con esto, con el conocimiento estandarizado ante, digamos, que se espera ante determinadas circunstancias, que es lo que venimos hablando básicamente. Son planificaciones a corto plazo y bueno, no sé si hay que darle mucha importancia a eso, siendo que es más importante seguir a las siguientes escuelas. ¿Son tres escuelas en total? ¿O cuatro? Cuatro, ¿no? 4. Cuatro, Cuatro. cuatro, cuatro, Sí, sí, cuatro. sí, sí, sí. Falta la simbólica. Mm, ok. O sea, esto en realidad sería escuela de equivalencia mutua Sí. en vez de estructura. Bien. Ah, entonces me confundí yo. Bien, bien, bien. Bueno, pasemos a la Estructura, capaz escuela. que decía estructura y bueno, no sé. Pero sí es escuela. Bien. La escuela simbólica. La cultura de una organización social es consecuencia de una serie de aspectos que la han definido y la definen. Su historia, el entorno que la rodea y donde se halla inserta, sus fundadores, sus recursos humanos, tecnológicos y materiales. Estos elementos hacen a la cultura y se le suman sus símbolos, signos y mitos. Se prioriza el sentimiento compartido por el logro de objetivos comunes. Estudio de los signos y símbolos que conforman la cultura. Los símbolos y patrones culturales son consecuencia de la tradición, la trayectoria, la historia y el paso de generación en generación. Creo que no hace falta mucha descripción de esto, o sea, básicamente estamos hablando de que toda esta cuestión simbólica o todos estos aspectos o la cultura de una organización, digamos, va a estar definida por estos factores, bien su historia, el entorno, los fundadores, ta, 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 ta. Este, no mucho más. Lenguaje y comunicación. ¿Alguien más quiere agregar de esto? Por si me quedé medio corto. Nada, sí. No, sería como que eso que dice ahí de su historia, sus valores y todo eso va a ser lo que por ahí en, en un futuro va a determinar en cierta parte las actitudes de, de la organización. Claro, exactamente. Lenguaje y comunicación. A través de la comunicación, las personas adquieren la información necesaria sobre la empresa. La comunicación es básica para alcanzar metas. Y a medida que las estructuras se hacen más complejas, surge la necesidad de mayor coordinación y comunicación. Proceso. Una persona desea transmitir a otra un mensaje y queda a la espera de una respuesta, ya sea una opinión, un gesto o un comportamiento. Es la emisión de un mensaje a un receptor. Para que la comunicación alcance su finalidad, es necesario que el emisor codifique el mensaje y elija el canal de comunicación más adecuado. Bueno, entonces acá es muy simple porque es algo que ya venimos viendo básicamente toda la carrera de esta cuestión de la comunicación y es que básicamente, o sea, se necesita la comunicación para poder alcanzar metas dentro de la empresa, ¿no? Y para poder manejar estructuras. Ahora, ¿cuál es el tema? A medida que va creciendo esto, digamos, a medida que va creciendo esta red, por decirlo de alguna manera, o esta estructura, va a ser más compleja porque obviamente va a haber más factores y más personas implicadas. Y básicamente, bueno, esto del proceso habla de que cuando una persona, digamos, quiere transmitir un mensaje, quiere dar un mensaje, obviamente siempre va a estar esperando una respuesta, un feedback, una retroalimentación de la otra persona. Bien, puede ser una opinión, un gesto, un comportamiento. Eh, y obviamente que para que alcance su finalidad, uno tiene que, el emisor más bien, tiene que codificar el mensaje y elegir el canal de comunicación más adecuado para que llegue a esa persona. O sea, por ejemplo, vos si sos un doctor y estás con tu paciente, si vos querés comunicarle efectivamente lo que le está sucediendo, por ahí no vas a hablar de una manera súper técnica, porque no va, digamos, el paciente no va a poder decodificar ese mensaje. Bien, entre sus utilidades podemos mencionar relacionarnos y vincularnos con otros, obtener información y tomar decisiones. Robbins dice que hay cuatro funciones de la comunicación: el control, la motivación, la expresión emocional y la información. El control se refiere a se refiere a que las organizaciones tienen líneas de autoridad y guías a respetar por los empleados. Después la motivación tiene que ver con manifestar el empleo, perdón, manifestar al empleado
cómo está desempeñando su actividad. Después, en la parte de la expresión emocional, perdón, la comunicación tiene lugar dentro del grupo. Perdón, para que estoy. Justo llegó un amigo del negro y lo quiero saludar. Eh, voy de nuevo con lo de Robbins, perdón. Entonces, control. Las organizaciones tienen líneas de autoridad y guías a respetar por los empleados. Bien. Después, la motivación tiene que ver con manifestar al empleado cómo está desempeñando su actividad. La expresión emocional dice la comunicación tiene lugar dentro del grupo y muestra sus frustraciones y virtudes. Y la información dice los individuos necesitan información para tomar decisiones. Es bastante simple. La comunicación es un proceso de interacción entre individuos, en el que se emplean símbolos para expresar significados a través de la transmisión de información. O sea, básicamente, Robbins nos va a decir cuáles son estas funciones, que son bastante básicas. O sea, ¿por qué nos sirve la comunicación? Para mantener un control, para también poder motivar y también tener como, tener, volviendo con el control, ese control, digamos, de cómo está desempeñando su trabajo un empleado, la expresión emocional, o sea, el poder también expresar el cómo uno se siente, y obviamente la información, o sea, a través de la comunicación nosotros recibimos y podemos dar información. Imagínatelo también como lo de las reglas, cómo comunicas las reglas. Ujú. A eso se refiere también un poco el control. O sea, vos comunicas las reglas, le decís, mira, flaco, tu horario de almuerzo es a las 2 de la tarde y tenés una horita y media para almorzar. Entonces volvés a las 3 y media a trabajar. Ahí tenés el Claro, control de lo que va a hacer el usuario, escúchame, el empleado. En la motivación, vos le preguntas, o sea, le decís al empleado, che, mira, estás haciendo bien tu laburo, entonces el chabón se motiva a seguir haciendo esa conducta. Y si no, también le podés decir de una manera, no negativa de decirle, che, mira, esto está mal, sino de decirle, podés mejorar esto, qué sé yo, entonces vos haces que esa conducta negativa se reduzca y tienda a la otra. Y en exacto. la expresión emocional, bueno, eso es bastante más simple de decir cómo te sentís haciendo todo esto, qué sé yo, y el chabón te va a poder decir, y me siento para la bosta o me siento bien. Claro, Y bueno, exacto. información, ¿no? Transmitir información, lo básico de la comunicación. Totalmente. Muy bien. Mira el prof, no se fue al cumpleañito Mira, por estudiar. no, qué buena persona. Bueno, para alcanzar una comunicación efectiva, el emisor debe tener en cuenta una serie de aspectos, que es valorar la importancia de la información, empatía en el mensaje, selección del código adecuado, elegir el canal adecuado y esperar la respuesta del receptor. La comunicación organizacional interna consiste en la emisión y flujo de mensajes en el interior de la organización. Las constantes transformaciones dadas en el mercado llevan a la empresa a implantar una importante comunicación interna. La comunicación es una herramienta estratégica dentro de la empresa, ya que es un instrumento de subordinación a través del cual se transmiten los objetivos, planes y proyectos. Para desarrollar una estrategia de comunicación interna, el primer paso es reconocer la política comunicativa de la organización. Una planificación de la comunicación interna permite conocer y comprender el mercado interno y ayuda a los trabajadores a reforzar su posición en la empresa. La comunicación interna atenderá y planificará la gestión de la diversidad cultural cada día más. O sea, básicamente, vamos a englobarlo y por ahí hacerlo un poco más simple, es que la comunicación interna nos va a servir básicamente para organizarnos, ordenarnos y también de alguna manera como ayudar a los trabajadores a que puedan saber, digamos, qué está sucediendo y qué puesto o cuál es su función dentro de la empresa. Bien. Después tenemos diferentes tipos de comunicación. La ascendente, la tradicional y la descendente. La descendente dice se transmite información desde posiciones jerárquicamente superiores hacia inferiores. Es decir, por ejemplo, eso que siempre hacíamos, de que por ejemplo está el jefe acá, pum, bajaba la información y baja simplemente. Después la ascendente, donde, digamos, de las posiciones más bajas va subiendo esa info hasta los mandos superiores. Y la tradicional, no sé si alguno me la puede recordar esa, o yo me estoy medio equivocado. Sería la Escucha, horizontal, o sea, hablar con tu compañero, por ejemplo. Ah, esa es la tradicional. Claro, o sea, de jefe a jefe, de compañero a compañero y así. Ahí va, ahí va, ahí va. eso. Buenísimo.
Supongo que esto, bueno, dice, no alcanza los mismos parámetros de efectividad en todas las organizaciones, debido a la amplitud de niveles jerárquicos. Se pierde mucha información. Esto no sé si vi cómo lo pusiste por la descendente o algo más en general de todos estos. En general. Ah, bien. Procedimientos más comunes. Reuniones de trabajo, los grupos de información, memorando, manuales de procedimientos, cartas personales, folletos y encuentros personales. El objetivo es ocuparse de los problemas organizacionales y con los recursos con los que cuenta, diseñar estrategias para resolverlos. Se utiliza para transmitir información acerca de la realidad por la que atraviesa la organización y la información relacionada con objetivos, políticas y proyectos. Bien. Es clave cómo la Bueno, esto dirección... de que estábamos hablando antes, viste, de lo que era, para qué funciona, o sea, para qué sirve, Ujú, bueno, va relacionado a el objetivo, tipo, todo eso de control, motivación, de los sentimientos, que no me acuerdo cómo era, y la información viene a dar para la parte del objetivo, de mostrar qué cosas pueden estar fallando, qué cosas hace falta mejorar, claro. todo, todo en esa parte de los problemas organizacionales, tipo, si un trabajador me dice, y mira, estamos todos de acuerdo en el sector de, no sé, de imprenta, de que deberíamos realizar una nueva forma de impresión, porque no sé qué. Si todo eso llega a pasar para el objetivo, para la parte de arriba, ese problema se puede llegar a solucionar, o se puede ver otro tipo de solución que sea diferente a lo que aporta el Exacto. empleado. Ah, pará, Sí, Santi. decime. En realidad sí, era. Los tics son para la descendente, me confundí. Ah, Pensé que bien. era general, no, ahora estoy revisando y no, sí. Los 4 tics son para la descendente. Ah, bien, 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 bien. Eh, Porque que básicamente hay que entender que en la descendente es como que, eso nos contaba el profe, como que pasaba muchas en las empresas de antes, que ya no es muy, no suele pasar, que antes como que se tiraba la información hacia abajo y está, o sea, nadie sabía, digamos, los resultados, la rentabilidad, nada, solo era hacer tu trabajo y listo. Entonces generaba mucho estrés, mucha ansiedad, presión, entonces bueno, obviamente fue cambiando eso. Eh, pero bueno, estos cuatro que mencionamos es para la descendente entonces. Escúchame. Es clave como la dirección se comunica, ya que debe generar un sentido de pertenencia en sus subordinados, motivándolos. El proceso de toma de decisiones es complejo y requiere de cierta experiencia y competencias. Se requiere la habilidad para transmitir esas decisiones con el fin de que sean ejecutadas. Es fundamental explicarlas. En las comunicaciones directivas es común escuchar información referida a lineamientos vinculados al hacer, recursos, planificación estratégica, tácticas y operativa, objetivos y estrategias empresariales, instrucciones operativas, procedimientos organizacionales. Es fundamental que los directivos sean claros al momento de transmitir un mensaje, que traten de manifestar todo lo que se desea transmitir. Los discursos directivos es importante que estén adaptados al lenguaje que manejan al receptor. O sea, básicamente lo que vamos a ver acá es que digamos, se tiene que mantener una comunicación efectiva, ¿bien? O sea, tiene que ser claro porque de esta manera se va a poder trabajar de una mejor manera y no va a haber como esos... No va a ser un teléfono descompuesto, por decirlo de alguna manera. Bien. O sea, es más de lo que venimos viendo. Después tenemos la comunicación efectiva. Debe ser oportuna, ser pertinente y debe estar ajustada y alineada a las decisiones que se vienen tomando en la organización y a aquellos que están planificadas. Para generar una comunicación efectiva es necesario el compromiso y liderazgo directivo. Las normas constitucionales tienen una relación directa con la autoridad, son definidas por ellos y transmitidos como algo que se debe cumplir, pero presentan un problema. No se tuvo en cuenta ni se mencionó en qué circunstancias, contexto o realidad fueron diseñadas. Solo se las repite y se incentiva su cumplimiento. Después tenemos los bloqueos mentales, que es la incapacidad que se genera por las dificultades de separar un evento nuevo de uno viejo, y las limitaciones de modelos y esquemas mentales pueden condicionarnos y obstaculizar la creatividad y el pensamiento. Las barreras comunicacionales, un ejemplo, las emociones. Tenemos que enfrentarnos a diferentes emociones que repercuten en el actual organizacional. Estas emociones tienen más peso de lo que está estricta y objetivamente planificado. Las emociones socioafectivas vinculadas a las personas con su trabajo y su equipo. Las emociones socioafectivas vinculadas a las personas con su trabajo y su equipo. Vinculan. Quise poner vinculan. Ah,
Ahí va. Y generan sentido de pertenencia y unión con la organización. Digo más, soy un pelotudo, no sé leer. Che, ¿puedo interrumpir un toque? Sí, obvio. ¿Están grabando esto? Sí, Sí. Ah, sí, listo, perfecto. sí. Porque Está me pidió por el grabando, grupo bien. que lo grabaran y nada. Ah, sí, 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 tranqui. Entonces, vamos a ver que para que surja esta cuestión de la comunicación efectiva, obviamente primero, a ver, tiene que existir un compromiso por parte de los directivos, si no, como que no va a servir para nada. Ahora, las normas constitucionales están buenas porque nos dan de alguna manera, eh, como que nos transmite las cosas que se tienen que cumplir, como que da cierto orden, pero el problema es que no, no se sabe o no se tiene un contexto claro o realidad de cuándo fueron diseñadas. Entonces es como que no sé si se adapta tanto a la empresa, sino es que es como lo que está y se tiene que cumplir y está. ¿Entendés? Y después tenemos los bloqueos mentales, que tiene que ver con este problema de separar, digamos, estas cosas nuevas, estos eventos nuevos. eh, o sea, básicamente los bloqueos mentales son como un obstáculo, ¿bien? A esta creatividad y el pensamiento. Son como esas barreras que ponemos, que nos ponemos. Una de Otra esas... cosa, sorry, ¿no? Otra cosa ahí que te faltó decir, Ajá. que bueno, lo primero que dice ahí, de ser oportuna, pertinente, más que nada saber cuándo darla y cómo darla para que esta información llegue bien Claro. y no se pierda. Mm. Ah, eso me acuerdo que lo hablamos en clase, por ejemplo, que decía, por ejemplo, si así lo dice hoy la fecha del rally creativo, probablemente no sea oportuna. O sea, está bien la comunicación, pero por ahí no va a ser efectiva porque el rally falta una banda, ¿entendés? O sea, hasta el momento que llegue el rally se va a perder esa información, se van a olvidar, etc, etc. Entonces, tiene que ser oportuno. Eso es un ejemplo, por ejemplo, para que lo tengan más... Claro, eso nos decía la profe nuestra, que ponerle no vas a organizar una juntada con los compañeros de trabajo un lunes a la mañana, a las 8 de la mañana, que están todos re zombies, están todos re cansados, no quieren saber nada de la vida, ¿me Claro, entiendes? Y es como exactamente. que van a decir, empezamos la semana para el orto porque tengo que organizar ahora esto. Entonces tenés que buscar un día correcto, una hora correcta y el estado de ánimo general correcto, ¿me entendés? Ujú, exactamente. Y bueno, volviendo con el tema de los bloqueos mentales, una de las barreras son las emociones. Bien. Eh, que obviamente las emociones son muy importantes. Bueno, eso básicamente por eso es que siempre se intenta mantener, viste, al equipo o a los trabajadores como satisfechos y contentos y etc, etc, porque de esta manera sus emociones van a ser mejores y van a repercutir en su actuar, digamos. Obviamente, porque vos no vas a trabajar igual si estás triste que si estás feliz y estás motivado. Después pasamos a la lectura 4, che, rapidito, ¿no? Al clima de trabajo. Clima de trabajo. Que un clima sea considerado bueno o malo depende de la percepción subjetiva y de los juicios que realicen los mismos miembros. Se puede inferir o calificar como bueno o satisfactorio cuando permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del desempeño laboral y personal, con lo que aporta estabilidad e integración. Determina la forma en que una persona percibe su desempeño laboral, rendimiento, eficacia y satisfacción. Características. Tiene varias realidades y aconteceres, es continuo, se mantiene a lo largo del tiempo y es subjetivo, se basa en juicios y percepciones personales. Se habla del clima cuando se hace referencia a las cualidades, propiedades permanentes de un entorno laboral, que son vivencias por los miembros y que influyen sobre su comportamiento. Entonces, básicamente vamos a hablar de que el clima, primero que nada, es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el clima va a variar, digamos, va a ser percibido de diferente manera dependiendo de cada persona. Eh, y que tiene que ver con cómo es cómo es el entorno laboral, ¿bien? De qué manera es la vivencia dentro de los miembros y de las personas que están dentro de la empresa. Y obviamente el clima es muy importante. ¿Por qué? Porque va a influir en el comportamiento, por ende va a influir también como en el éxito, por decirlo de alguna manera, en el cumplimiento de objetivos. Claro, más allá porque es obvio, onda, si tenés los empleados que están contentos, no, o sea, no son lo mismo los empleados que están en el gobierno con los empleados que tiene Google, ¿me entendés? Porque los chabones en Google tienen ahí jueguitos todos tan re chochos y en cambio en otras oficinas es un quilombo. Ujú. Y eso afecta directamente a la persona, así que...
Muchas gracias por ese acote, me dio tiempo de servir un mate. Buenísimo. Después tenemos elementos del clima. Tenemos dos elementos, que es la estructura y proceso. Si alguien tiene algo para también añadir o eso, me interrumpe de una, ¿ah? Porque De una. de una. Escuchá, Ah, ¿esto no era módulo 4? módulo 3. Claro, pero Sí, pero Lectura está, cuatro. está No, mezclado módulo con 4 todo. habla del cambio. Sí. ¿Cómo? Sí, El esta era módulo 4 habla del cambio cultural. eso mismo, es la última lectura esta. Ah, no digo, playé que la lectura, o sea, que el clima de trabajo era la lectura 4 del módulo 4. Nada. No, no, pasa que en la clase volvimos a eso la otra vez y Ah, fue como está lo bien, último está que bien. vimos. Claro, yo como era el último tema que vimos, digo, la última lectura del último módulo. Claro, exacto. Mire de onda ahí la última lectura. Ojalá, mira. Bueno, estructura. La estructura tiene que ver con la organización física de los elementos de una organización. Y los procesos tienen que ver con las relaciones entre las personas que componen a la organización. Easy. Después tenemos los factores que ¿Puedo componen explicar la estructura? Porque ese sí yo no entendía muy bien cómo era. Y pues yo solo me acordaba que el profe decía que iba modo metal a la veterinaria y nada más. Eso de la estructura viene más, no sé, poner vos vas a la oficina y la oficina te ha hecho un quilombo, tenés cajas llenas de archivos en todos lados, todos los papeles tirados, necesitas buscar algo y no sabes dónde pingo encontrarlo, en cambio algo más organizado sería, no sé, tener los cajones de los archivos del año pasado, del mes pasado, entonces vos vas, buscás todo ordenadito, es un clima mucho más ameno claro, para... además no solo con objetos, calculo yo, sino también en una cierta organización en cuanto a cada Claro, elemento, cada persona, digamos, de decir, bueno, mira, está este área de acá, está este área de acá, está todo más organizado, entonces son como esos elementos dentro de una organización. En cambio, los procesos tienen que ver no tanto con los elementos, sino las relaciones que hay entre las personas que componen la organización. Claro, por eso dice ahí estructura, organización física de los Claro, elementos. Sería todo claro, claro. lo físico, lo que se puede ver, digamos. Claro, sí, ahora se me vino el ejemplo que había dado el profe, que no era lo mismo el aula desordenada, donde teníamos que exacto, poner las sillas antes, a tener el aula ya ordenada. exactamente. Y después Sigan nomás. tenemos los factores que componen el clima laboral, que son tres. La estructura organizacional, que está integrada por puestos y unidades relacionadas entre sí y que hacen a la organización. Después las características formales de la organización, que su objetivo es producir de la manera más rentable. Esto se realiza atendiendo un grado de especialización de las funciones, en las funciones, perdón. Y después estilo de dirección, el establecimiento de procesos de comunicación eficaces entre los grupos de trabajos y de superiores permite que los miembros se identifiquen correctamente con los objetivos y que cada persona responda a las situaciones de manera única y particular perdón, en funciones de las interpretaciones y valores. Eh, o sea, básicamente el clima laboral va a estar compuesto por estas tres, que va a tener esta cuestión de la estructura, que es lo que venimos hablando, de los puestos y también digamos, sí, bueno, de cómo está organizado, valga la redundancia, esta, digamos, la empresa. Después, las características formales de la organización. Esta sí no, como que no la llegué a cazar del todo. No sé si alguno lo tiene un poco más claro. A ver, para que la lea. Ujú. ¿Qué era? ¿Qué era? Perdón. Características Me, formales de la organización. me mataste. Para Le su vamos a objetivo preguntar es a buen GPT, producir de boludo. la manera más rentable. Esto se realiza atendiendo un grado de especialización en las funciones. ¿Qué quisiste poner, Vico? Estaba bien. Carajo, para que estoy buscando. Y encima no me acuerdo el Ah, eso ejemplo es lo que... No, que, lo que está pone en textual Canvas. en el Sí, Canvas. sí, está en el Ah, ahí Canvas. va. Ok, ok, ok. Lo pone así todo. A ver. Esto se realiza Igual teniendo grado intentemos de... pensar en el ejemplo que te ha dado el profe, porque en el estilo de dirección me acuerdo que decía lo de que si el jefe es un pelotudo, te parece una poronga el lugar. Sí, 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 sí. Características formales. Si yo todo intento relacionarlo con los ejemplos del profe, que
El profe Los A ver, esta útiles. cosa muy dice. clara. ¿Quieren que lea lo que me saltó en GPT? A A ver. ver, Dice, características formales de la organización. Estas características se relacionan con los objetivos, políticas y procedimientos establecidos en la organización. Las características formales pueden incluir la división del trabajo, la especialización de funciones y la asignación de tareas y responsabilidades específicas. Influyen en cómo se desarrolla el trabajo y cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Bueno, Básicamente, cómo se delegan las tareas. Onda, está claro. Marita la de recursos humanos, este chabón está de marketing y así, ¿o no? O sea, supongo que la estructura es como los puestos que hay, y todas esas unidades, cómo hacen a la organización, y después las características formales, supongo que es de qué manera funcionan y cómo se delegan cada tarea. ¿Cuáles son Tarea, los claro. algo así. objetivos? Ah, tiene Ah, Claro, sentido. listo. si no se lo preguntamos al profe, cualquier cosa. Y después tenemos el estilo de dirección, que básicamente es que dice, el establecimiento de procesos de comunicaciones eficaces entre los grupos de trabajo y de superiores permite que los miembros se identifiquen correctamente con los objetivos. Cada persona responde a la situación de manera única y particular en funciones. Bueno, básicamente, que si hay una buena dirección, las personas, los trabajadores, los miembros, van a poder responder correctamente o de manera eficaz con los objetivos. Bien, y se van a poder identificar con eso. O sea, es básicamente eso. Es como que si hay una buena dirección, va a haber una buena comunicación, por ende va a llevar a una buena identificación de los objetivos. No sé si se entiende eso. Sí, sí, se entiende. Completamente. Bueno, Sí, Acá había es. puesto el ejemplo del profe, lo de si tu jefe es un pelotudo te va a parecer un lugar de mierda. mm, exacto. Ahí va. ¿Cómo se puede medir el clima laboral? Ah, mierda. Medición del clima. Bueno, tenemos diferentes maneras de medir el clima laboral, ¿ok? Tenemos estas acá y vamos a ir una por una, así vemos qué onda. La salud. Aspectos relacionados a las condiciones médicas donde se realizan las tareas. Equidad. Valoración del sentido de justicia e igualdad ante variables relacionadas con la discriminación. Después, seguridad. Tiene que ver con los accidentes y la seguridad en el empleo. Nivel de expresión. Sistemas y fuentes de comunicación y la libertad de expresión. Ingresos. Nivel de retribuciones y compensaciones. Calidad de actividades. Elementos que califican a la actividad laboral tanto en su desarrollo como en su calidad. Nivel de formación. Nivel de programas de formación y desarrollo ofrecidos por las organizaciones. Por la organización, perdón. Prestigio. La imagen de la organización tanto interna como externamente, al igual que el grado de implicación de sus miembros. Bueno, son bastante simples. Por ahí me gustaría mencionar algunas para que quede un poco más claro si es que no quedó claro. Por ejemplo, el prestigio es el ejemplo que dio el profe de que, por ejemplo, vos, si te pones a ver cuánto gana una persona, viste esas personas que no se recogen la basura No, y que están sí. atrás de los camiones, por ahí cobran más que un profesor universitario, pero es una cuestión más social. O sea, vos si decís, Soy basurero", no va a ser lo mismo que decir, "soy profesor de la universidad". Entonces tiene como más prestigio, más allá del ingreso. Tiene que ver con la imagen. Bien. Después, el nivel de formación tiene que ver con digamos, la capacitación que te ofrece la organización. Esas capacitaciones. Después, no sé qué más, si hay alguno más que se quiera explicar, porque creo que el resto se entiende. Sí, se No, entiende. era esa nada más, la de prestigio, como la más difícil de entender. De 10. Bueno, O sea, el resto es como bastante entendible. Te sí, puedes poner simple. un ejemplo muy fácil. Exacto. ¿Qué herramientas son útiles y funcionales para medir el clima laboral? Una gran mayoría se basa en cuestiones, supongo que quisiste poner cuestionarios, ¿o no? Estructurales Ahí me fijo. dirigidas a recoger y evaluar la percepción del individuo. Son cuestionarios, confirmo. Ok, Ah, cuestionarios. Oh. ok. Siempre me pasa de que escribo mal algo, pero bueno, No pasa nada, no pasa nada, se entiende, se entiende. Una mientras se gran entienda. mayoría se basa en cuestionarios estructurales dirigidos a recoger y evaluar la percepción del individuo. También se puede evaluar el clima laboral a través de expertos observadores externos, aunque esto resulta poco objetivo. Otra estrategia es mediante grupos, un conjunto de personas organizadas para realizar un trabajo. Bien. ¿Para qué les sirve a una organización medir el clima laboral? Una política adecuada para intentar desarrollar un rendimiento Una política adecuada para intentar desarrollar un rendimiento positivo estriba en la importancia de lograr las metas y los fines planificados y en alcanzar un nivel elevado de satisfacción laboral.
Es necesario crear estabilidad dentro del sistema que aporte métodos para obtener información acerca de lo siguiente. El nivel de actitud de los miembros, o sea, implica analizar la actitud de los integrantes al momento de recibir pedidos de las autoridades, la percepción que tienen los individuos acerca de los objetivos y de la organización en general. Después tenemos los niveles de conflictos, que tienen que ver con los conflictos y problemas que repercuten en el clima y el desempeño de los trabajadores. Y después, por último, tenemos el desarrollo del sistema para plantear nuevos roles y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Se indaga acerca de las políticas, procesos y procedimientos que se requieren llevar a cabo para alcanzar los productos y servicios de la organización. Entonces, básicamente para eso sirve, digamos, o sea, nos va a permitir poder crear una estabilidad, digamos, dentro de la organización y poder obtener información, según lo que entiendo. Y digamos, a jugar esto, el nivel de actitud de los miembros, el nivel de conflicto y el desarrollo del sistema para plantear nuevos roles y objetivos. Claro, ver qué también la están pasando, de si hay Ajá. algún problema con algún individuo, con alguna área del trabajo y de ahí, de esos mismos, poder desarrollar algo nuevo, no sé, una solución para este problema. Claro, y de qué manera van a desarrollar ese Claro, planteo de nuevos roles y objetivos. Ahora, ¿qué ventaja tiene medir el clima? Bueno, estas son las ventajas. Primero, obtener información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones de los miembros. Después, disponer de información sobre las relaciones laborales. Incentivar la participación en diferentes actividades, potenciar los mecanismos de comunicación y percepción y obtener una visión integrada de la organización. Básicamente nos va a permitir tener un paneo un poco más grande, bueno, mucho más grande en realidad, sobre los trabajadores que están dentro de la empresa y de qué manera nosotros podemos potenciarlos y solucionar también ciertos conflictos que puedan llegar a existir dentro. Eh, ¿Qué aporta a la organización medir el clima? La prevención de planes ante cambios y dificultades, es decir, que digamos, nos va a permitir, digamos, afrontar mejor este proceso de cambio que vamos a ver más adelante en el módulo 4. La planificación y desarrollo de actuaciones que faciliten el progreso de la organización. La determinación de procesos de resolución de problemas. La gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades y las expectativas. Hay tres grandes signos que caracterizan el estudio del clima laboral: el nivel de vinculación de los trabajadores, el manejo de conflictos y la toma de decisiones. ¿Qué le pasó a los tildes? Le puse tilde raro, la digo, ¿no? Ah, no, no dije nada, sigamos. Está re ¿De Pensé qué que, drogado. pensé que lugar? había puesto, pensé que en la O, digo, había puesto el otro tilde, tipo Mm, el que es al otro lado. ahí Sigamos. va. Escuchen, les pinta que termino esta parte porque ya llevamos casi una horita. Oh my Hacemos God. Y corto. hacemos un parate. parada, Sí, sí, sí. Mini break. me Sí, sí, sirve. sí. Bueno, Yes. ventajas del diagnóstico del clima laboral. Un sistema de recogida de información, una toma de conciencia de la dirección respecto de sus miembros, un vehículo para fomentar la participación de todos los Oh, miembros, Dios mío. una estrategia adecuada que permita la integración de todos los miembros. El clima constituye uno de los aspectos más amplios, ya que en él convergen las variadas variables: libertad e independencia, posibilidades de desarrollo y sentido de pertenencia. O sea, básicamente vamos a hablar siempre lo mismo. O sea, ¿para qué nos va a servir tener un diagnóstico del clima laboral? O sea, básicamente vamos a recoger información, vamos a poder tener conciencia, digamos, acerca de nuestros miembros. Eh, Suena raro. De la gente que trabaja ahí. Después, poder fomentar esta cuestión de la participación y poder integrar a todos. Y bueno, después esto, el sentido de pertenencia, posibilidades de desarrollo, etc, 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 etc. ETC, de Ahí está. una. Y vamos con esto. Así que cortamos acá.